Para sorpresa de nadie, el Partido Popular cabalgó con entusiasmo sobre la última mentira publicada para hacer oposición, y en ese escenario emerge Félix Bolaños, firme, con voz alta y sin rodeos, preguntando lo que muchos callan: ¿hasta cuándo esta oposición basada en bulos, acusaciones sin pruebas y manipulación deliberada del discurso público? Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha puesto el dedo en la llaga una y otra vez al señalar que el PP lleva la mentira en su ADN. PSOE es más dos, el diario es más dos, acusando directamente al partido de oponerse no solo con argumentos, sino con desinformación y estrategias que degradan la vida política. Desde los despachos, en el Pleno del Congreso, en entrevistas o en redes, Bolaños no se anda con medias tintas. Ha dicho que lo que está en marcha no es solo una diferencia de proyecto político, sino un modelo de confrontación que se nutre de bulos, que instrumentaliza la denuncia sin fundamento y que convierte la oposición en un espectáculo mediático donde importa más la viralidad de la acusación que la veracidad de la misma. En una intervención parlamentaria, acuñó el término ciclo del bulo. Un pseudomedio publica una noticia falsa. Inmediatamente, un grupo ultra o similar presenta una querella, se instrumentaliza la justicia y acto seguido ustedes, el PP y Vox, hacen oposición sobre esas mentiras y esas falsedades. El debate más uno. Así lo dijo. Y añadió: ¿van a pedir ustedes perdón a todas las personas honestas que están viendo manchado su nombre por causas que no tienen ninguna realidad? El debate. Bolaños no se limita a lanzar acusaciones generales. Ha puesto ejemplos concretos, como cuando invitó al PP a leer el informe de la UCO sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos, para que dejen de afirmar financiación ilegal del PSOE o dinero negro sin base probada. Europa Press. Ha denunciado que la oposición ha caído en el mismo tono que los ultras, con insultos, difamaciones y manipulaciones de la opinión pública. Servimedia más uno. La narrativa que Bolaños propone es clara. Existe un gobierno progresista que toma decisiones, legisla, intenta avanzar en derechos y en modernización, y frente a él una oposición que no propone tanto como combate, que no debate tanto cuanto denuncia, y que muchas veces se queda en la retórica del no. Esa es la base de la acusación, que el PP no solo dice no, como en aumento de becas, salario mínimo, convivencia en Cataluña, sino que lo acompaña con actuaciones encaminadas a deslegitimar al adversario antes que a ofrecer una alternativa constructiva. Pero no se trata solo de acusar, se trata también de defender el terreno del gobierno. Bolaños recuerda que este Ejecutivo ha aprobado reformas estructurales, por ejemplo la de la justicia, con la reforma de la planta judicial, los tribunales de instancia, los mecanismos de mediación, los acuerdos extrajudiciales, medidas que el PP había suscrito en comisión y sin embargo ahora critica. En ese sentido, dice: me extraña enormemente esta crítica del PP, cuando la comisión parlamentaria votó a favor SWI Suisinfo Che. Aquí hay dos estratos: lo fáctico, la participación legislativa, el voto, y lo retórico, la crítica pública, la oposición mediática. Bolaños está llamando la atención de que el PP ejerce una doble vía. Por un lado colabora cuando conviene o aparece favorable, y por otro, después dice lo contrario ante el escrutinio público. Y en ese contraste, lo que se hace frente a lo que se dice, es donde Bolaños encuentra terreno fértil para señalar hipocresías. Si el PP votó o no se opuso en su momento, ¿por qué ahora se erige en salvador de la legalidad? ¿Por qué ahora lanza acusaciones firmes y altisonantes si antes estuvo de acuerdo con la base normativa? Esa pregunta flota sobre el escenario y Bolaños la lanza sin rodeos. ¿Cuándo dijo la verdad? PSOE.es. El tono empleado por Bolaños es fuerte, quizá contundente, quizá provocador, pero claro, estamos ante un escenario donde la polarización política avanza sin pausa. Él lo ve, lo denuncia y lo combate. Porque para él, lo que está en juego no es únicamente la disputa por el poder, sino la calidad de la democracia, la honestidad del debate público, la fiabilidad de las instituciones. En una sociedad donde los bulos y las noticias falsas se amplifican con facilidad, la responsabilidad del político es mayor, y en eso se sitúa la intervención de Bolaños.
Señaló que el PP está financiando organizaciones ultraderechistas que persiguen a personas por motivos ideológicos. Cadena SER. Acusación que trasciende lo partidista y se ancla en la ética del sistema. ¿Y qué lugar ocupa él en todo esto? Félix Bolaños no es un político menor. Abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue número 1 de su promoción tanto en el curso general de abogacía como en el curso especial de Derecho Laboral Ministerio de Política Regional +1. Ejerció como abogado en el prestigioso bufete Uría Menéndez y como letrado asesor en el Banco de España, llegando a ser jefe de la División de Asesoría Jurídica Laboral y Documentación Jurídica entre 2008 y 2018. Pablo Iglesias es +1. Luego su trayectoria política en el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, lo condujo a ocupar puestos centrales: secretario general de la Presidencia del Gobierno, 2018 a 2021, y ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde 2021. Wikipedia +1. Y ahora, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desde 2023. Wikipedia. En la arena del poder, Bolaños representa un perfil técnico, con formación jurídica sólida y con acceso a los mecanismos de decisión más relevantes del Ejecutivo. Esa condición le da credibilidad a sus acusaciones sobre manipulación y bulos, al tiempo que le permite poner frente a frente al PP en cada sesión, cada debate, cada comunicado. En este contexto, la estrategia del PP, según Bolaños, se reduce a repetidos ciclos. 1. Generar noticia escandalosa o acusación impactante. 2. Masificarla en medios afines o redes sociales. 3. Promover querellas o acciones legales que llamen la atención. 4. Presentar la alternativa narrativa de víctima o de lucha contra la corrupción. 5. Hacer oposición sobre el ruido que ellos mismos generaron, todo ello sin necesidad de demostrar el fondo. Esa mecánica, denominada por Bolaños ciclo del bulo, es vista por él como peligrosa para la democracia, porque debilita la verdad, erosiona la confianza en las instituciones y sustituye el debate de ideas por el espectáculo del escándalo, el debate +1. Y eso plantea una cuestión moral: ¿qué clase de oposición queremos? ¿Una oposición que contravenga cada paso del gobierno con acusaciones y campañas mediáticas, o una oposición que articule alternativas reales, propuestas creíbles, críticas constructivas? Bolaños hace un llamamiento implícito a esta segunda versión, porque sin ella, el político ya no es interlocutor de la ciudadanía, sino figura de un show mediático que usa la crítica como herramienta de confrontación más que de mejora. Volviendo a la frase del inicio, para sorpresa de nadie, el PP cabalgando en la última mentira publicada para hacer oposición. Sí, eso es exactamente lo que él denuncia, que la mentira, o al menos una acusación sin sustancia, se convierte en caballo de batalla para la oposición, que monta sobre ella sin mirar atrás, aunque ya se sepa que la base no está sólidamente construida. Y él lo dice con claridad, desde la tribuna, enfrente a quienes prefieren gritar antes que argumentar. Pero también hay que reconocer que la política es así, ha sido así siempre: confrontación, acusaciones, manipulación, estrategia electoral. Y en ese sentido, la visión tradicional que ustedes me piden valorar, la de respetar las formas, la de ejercer la oposición con honor, con la idea de que el pasado enseña y que la política debe tener cierto decoro, se ve herida cada día un poco más. Porque lo que se está viendo es una oposición que no teme mancharse con la suciedad de las acusaciones sin fundamento, que no escarmienta de sus propios errores, que tropieza con los mismos mecanismos que acusa al gobierno de utilizar. Bolaños sostiene que el PP no solo hace oposición, hace campaña antigobierno, a veces olvidando que la política se trata también de gobernar, de proponer, de cumplir promesas, de asumir responsabilidades. Señala que cuando el PP gobierna, su recorrido muchas veces es el del no a todo: no al aumento de becas, no al salario mínimo, no al diálogo territorial. PSOE es +1 y que después, en la oposición, se cuelga la medalla de la denuncia, sin asumir las consecuencias de la gestión que hace o hizo cuando estaba en el poder. No obstante, este retrato que hace Bolaños también incluye una crítica a su propio entorno, al PSOE, al gobierno, al sistema político en general. Porque si la mentira circula libremente, si los bulos encuentran terreno fértil, es responsabilidad de todos combatirlos, no solo del gobierno. Y él lo sabe. Por eso sostiene que no basta con señalar al adversario, hay que reforzar la veracidad, garantizar la transparencia, construir narrativas que no dependan del escándalo sino del hecho probado. En sus apariciones lo ha dicho: gobiernos progresistas que avanzan, que legislan, que modernizan,
y frente a ellos, una oposición que a veces solo sabe gritar dimisión o corrupción sin presentar alternativa. Así que, cuando vemos al PP montar su caballo de mentira, alzando la voz, lanzando acusaciones graves, como las de una financiación ilegal, sobres, dinero B, bolsas de basura llenas de dinero Europa Press +1, nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es la base de esa acusación? ¿Qué pruebas? ¿Dónde están los hechos? Y aquí Bolaños nos convoca a no quedarnos en el ruido, a buscar certidumbres. Porque en la política y la vida, lo que no se prueba es lo que se sospecha, lo que se difunde sin contrastar es lo que corrompe. Este planteamiento de confrontación, de limpieza del discurso público, de vigilancia ética de la oposición, es refrescante en su honestidad. Y al mismo tiempo incómodo, porque prende la luz sobre todos los actores, no solo los que pitan. Y hace que la política tenga que volver a lo básico, responsabilidad, argumentos, propuestas, y no solo ataques. Por eso la frase de Bolaños sobre la relación entre el PP y los bulos, no solo beneficiario sino también financiador del ciclo del bulo eldiario.es, debe resonar. Porque si uno de los principales partidos de la oposición está implicado en ese ciclo, la democracia española está llamada a reflexionar qué clase de sistema queremos. Uno en el que la mentira sirve para adversario, o uno en el que la verdad es la base común del debate. Y en ese debate, la tradición importa, la manera en que se han hecho las cosas siempre, la oposición con lealtad institucional, el gobierno con responsabilidad, la ciudadanía con discernimiento, entra en conflicto con las nuevas prácticas del ruido y la polarización. Pero quizá necesitamos precisamente ese recordatorio, que la política tiene que tener raíces, que la memoria del pasado sirve para evitar repetir errores, que el respeto por las instituciones no es una concesión, sino una obligación. Entonces, cuando hoy vemos al PP cabalgando sobre una nueva mentira, alzar el estruendo, acusar sin prueba, defenderse sin base, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Porque lo que está en juego no es solo la trifulca partidista, es la confianza de la ciudadanía, la salud democrática, la posibilidad de un debate público serio donde la gente pueda informarse, confiar y decidir. En ese sentido, Félix Bolaños no es solo un político que responde a la oposición, es un interpelador de la normalidad democrática. Su voz reclama que nos bajemos del caballo del espectáculo, que dejemos de apostar por la polémica fácil, que reclamemos más del diálogo, de la argumentación y del hecho. Y reclama también que la oposición, sí, el PP en este caso, deje de utilizar la mentira como estrategia, deje de montar en ella como jinete y vuelva a ejercer la política con decencia, con propuesta, con respeto por los hechos. Al final, lo que queda es esto, una política donde la mentira se paga con desgaste, donde la acusación sin base no puede seguir siendo moneda corriente, donde el ciudadano sepa que lo que escucha tiene respaldo, que lo que denuncia no es solo espectáculo y que quien está en oposición no es un vocero del ruido sino un contrapeso constructivo. Y si el PP prefiere el ruido, el gobierno y Bolaños apuestan por la responsabilidad. Porque el caballo, una vez lanzado, no se detiene con facilidad. La mentira tiene una cualidad peligrosa, corre más rápido que la verdad, se propaga con más emoción, se adhiere al instinto. Félix Bolaños lo sabe, y por eso insiste en desenmascarar cada falsedad que el Partido Popular amplifica con la misma naturalidad con la que respira. En sus palabras, no se trata solo de desmontar un bulo concreto, sino de desactivar toda una maquinaria que convierte el engaño en herramienta política. Cada vez que el PP ve una oportunidad de desgastar al gobierno, no se pregunta si es verdad, sino si suena bien, dijo en una de sus intervenciones recientes, con el tono medido de quien no improvisa, sino que advierte. El fenómeno no es nuevo, pero sí se ha agudizado. En tiempos de redes sociales, de titulares diseñados para generar indignación más que información, el PP ha encontrado terreno fértil para cultivar su oposición. Bolaños lo describe casi como una coreografía. Aparece una noticia sin verificar, la amplifican ciertos medios alineados con la derecha, los portavoces del PP la repiten sin citar fuentes, y cuando se demuestra que es falsa, ya nadie se acuerda del desmentido. La rectificación nunca viaja tan rápido como el bulo, suele decir el ministro con resignación, consciente de que en la era de la inmediatez, el daño ya está hecho para cuando llega la verdad.
Sin embargo, lo que distingue a Bolaños no es sólo su diagnóstico, sino su voluntad de combatirlo con argumentos. En un país acostumbrado a las declaraciones incendiarias y las frases hechas, él representa una rareza, la paciencia del jurista en medio del griterío parlamentario. No levanta la voz porque no lo necesita. Sabe que su fuerza está en la precisión. Por eso, cuando acusa al PP de vivir del engaño, lo hace con datos, con referencias concretas, con la seguridad de quien conoce los expedientes de memoria. Esa combinación de serenidad y firmeza lo ha convertido en uno de los hombres más temidos de la bancada popular. No porque grite, sino porque los deja sin réplica. Hay un momento especialmente revelador de su estilo, el debate sobre la amnistía. Mientras la oposición clamaba por una supuesta traición a España, Bolaños, desde su escaño, desglosaba artículo por artículo la legalidad de la medida, recordando que las Cortes son soberanas, que la Constitución ampara la reconciliación y que el diálogo político no es rendición. Su discurso no buscaba convencer a quienes ya lo odiaban, sino poner un espejo frente a quienes gritaban sin entender lo que gritaban. El PP vive de crispar, porque sin el ruido no tiene proyecto, dijo entonces, y su frase quedó flotando como un golpe invisible. Y es que Bolaños, a diferencia de otros ministros que prefieren el perfil bajo, ha asumido el papel de escudo del gobierno. Su despacho es un centro de operaciones donde se cruzan los hilos de la presidencia, la justicia y las relaciones parlamentarias. Cada vez que el PP monta una ofensiva, él está ahí, con su carpeta repleta de papeles, preparado para responder. Su voz es la del rigor técnico en un entorno dominado por la exageración. Y sin embargo, su tono sereno no significa debilidad. Sus intervenciones son puñales envueltos en terciopelo. Lo curioso es que incluso sus adversarios lo reconocen. Algunos diputados populares, en privado, admiten que enfrentarse a él en el hemiciclo es complicado, porque no pierde la calma ni aunque lo provoquen. Es frío como el mármol, dijo una diputada del PP tras una de sus intervenciones. Pero esa frialdad no es insensibilidad, sino estrategia. Bolaños sabe que en política quien se altera pierde. Y el PP, últimamente, se altera mucho. Cada vez que se destapa la falsedad de una de sus campañas, suben el tono, multiplican los ataques, cambian de tema. Como quien intenta tapar una mentira con otra más grande. Esa espiral es, para Bolaños, el reflejo de una enfermedad más profunda, la pérdida de credibilidad institucional. Cuando un partido mayoritario, con aspiraciones de gobierno, prefiere la propaganda a la verdad, toda la democracia se resiente. Por eso insiste tanto en que el PP no está solo mintiendo al gobierno, sino al país. Si ellos convencen a la gente de que todo es mentira, de que nadie es honesto, de que todo vale, entonces habrán ganado. Porque ya no importará la verdad, dijo en una entrevista. Y esa frase resume su preocupación. El daño no es solo político, es moral. En ese punto, su discurso trasciende el partidismo. Habla del deterioro cultural, del desprecio por los hechos, de la banalización del engaño. Mentir ya no da vergüenza, lamenta. Y tiene razón. El PP ha logrado convertir el bulo en rutina, la sospecha en argumento, el rumor en estrategia. Da igual que al día siguiente se desmienta, el efecto ya surtió. Se ha sembrado la duda. Y en política, la duda es suficiente para erosionar una reputación, un proyecto o una medida. Por eso Bolaños insiste tanto en desmontar las mentiras una por una, aunque sepa que nunca las erradicará del todo. Es una batalla interminable, pero necesaria. La última de esas mentiras tuvo que ver con un supuesto plan secreto del gobierno para interferir en el poder judicial. El PP lo repitió hasta el cansancio, insinuando maniobras oscuras, acuerdos ocultos, presiones indebidas. Bolaños salió al paso con un documento en la mano, mostrando que todo lo acordado había sido público, negociado con transparencia, aprobado en comisión y ratificado en el BOE. ¿Dónde está el secreto?, preguntó. Silencio en la bancada opositora. Pero al día siguiente, los mismos titulares volvieron a aparecer en ciertos medios. La maquinaria del bulo no descansa. Aún así,
su tono nunca se desliza hacia la demagogia. No se victimiza, no se parapeta detrás de la retórica fácil. Prefiere la argumentación, aunque sepa que a veces aburre más que el escándalo. Pero en ese aburrimiento reside su fuerza, la consistencia. Porque mientras el PP vive de titulares efímeros, Bolaños construye un relato coherente. Y eso, en tiempos de política líquida, vale oro. No hay día en que no se le vea desmontar una falsedad con una mezcla de ironía y precisión. La mentira tiene las piernas muy cortas, pero ustedes corren detrás de ella con entusiasmo, le dijo a un portavoz popular en el Congreso, arrancando risas incluso en la bancada socialista. Sin embargo, su defensa de la verdad no lo convierte en ingenuo. Sabe perfectamente que en política la percepción pesa tanto como los hechos. Por eso, además de desmontar las mentiras, trabaja para construir un relato alternativo, el del gobierno como fuerza de estabilidad frente al caos. Y en ese marco, su figura encaja como el símbolo de la seriedad. No hay gesto en el que se salga de lugar, no hay palabra improvisada. Cada intervención suya parece ensayada, cada dato medido, cada respuesta calculada. Algunos lo llaman el arquitecto del equilibrio, y no están lejos de la verdad. En contraste, la oposición parece cada vez más nerviosa. El PP, atrapado entre su necesidad de diferenciarse de Vox y su miedo a parecer blando, recurre al exceso como mecanismo de defensa. Bolaños aprovecha esa debilidad para exhibirlos. El PP no discute, grita, no razona, acusa, no propone, insinúa, dijo en un pleno, con una sonrisa que dolió más que un grito. Y esa frase resume la sensación general, que el PP ha renunciado a ser alternativa y se ha conformado con ser eco. El eco de la desinformación, el reflejo de la mentira. A veces, mientras lo escuchan, los diputados populares se remueven en sus asientos. No porque les grite, sino porque los enfrenta con su propia incoherencia. Cuando Bolaños les recuerda que votaron a favor de leyes que ahora critican, o que denunciaron medidas que luego aplicaron en sus gobiernos autonómicos, la bancada azul guarda silencio. Ese silencio incómodo que delata la falta de convicción. Y ahí es donde él brilla, no necesita ganar el aplauso, le basta con sembrar la evidencia. Más allá del Parlamento, su figura se ha vuelto también un símbolo mediático. En entrevistas, su estilo es sobrio, pero cada palabra deja un eco. No improvisa titulares, pero los provoca. Cuando le preguntan si le cansa desmontar mentiras, responde: me cansaría más vivir en un país donde la mentira gobierna. Esa frase, sencilla pero poderosa, condensa su visión. No se trata de un combate entre partidos, sino entre dos formas de entender la política, la del espectáculo y la del rigor. Y él ha elegido la segunda, aunque sea más difícil. En los pasillos del Congreso, algunos periodistas comentan que Bolaños tiene algo del político de otra época, de esos que todavía creen que el Parlamento sirve para debatir y no para montar un show. Quizá por eso despierta respeto incluso entre quienes no lo soportan. Saben que es el tipo de adversario que no se vence con ruido. Hay que leer, prepararse, entender los temas. Y eso, en la política actual, es casi un insulto. Pero él no cambia. Prefiero parecer aburrido a parecer mentiroso, suele decir con sorna. El PP, mientras tanto, sigue cabalgando. Cada semana hay una nueva bomba informativa, un nuevo escándalo del gobierno, una nueva filtración anónima. Pero el patrón se repite, mucho ruido, pocas pruebas, y al final, un desmentido que nadie lee. Y cada vez que ocurre, Bolaños aparece, puntual, como un notario de la realidad, levantando acta de la falsedad. No se puede construir España sobre mentiras, dice, y uno puede estar o no de acuerdo con su ideología, pero difícilmente con esa frase. En los cafés políticos de Madrid, su nombre suena con frecuencia. Algunos lo ven como sucesor natural en la jerarquía del PSOE, otros como el estratega indispensable del gobierno. Lo cierto es que ha logrado algo inusual, convertirse en el símbolo de la coherencia dentro de un entorno donde todos parecen dispuestos a sacrificarla por un titular. Y eso no es poca cosa. Mientras tanto, el PP continúa atrapado en su propio relato. Cada mentira que lanza lo aleja un poco más del terreno firme de los hechos. Bolaños lo sabe y lo aprovecha. No responde con rabia, sino con paciencia. Espera el momento justo, y entonces deja caer una verdad como una piedra en el agua.
La mentira hace ruido, la verdad deja ondas. Ondas que, con el tiempo, llegan a todas partes. Así, la historia se repite. El PP lanza un bulo, los medios afines lo amplifican, el gobierno responde, y Bolaños aparece para poner orden. Pero lo que diferencia esta etapa es la claridad con que se perciben los mecanismos. La gente ya empieza a reconocer el patrón. Empieza a ver el ciclo del bulo, como él lo llamó. Y aunque todavía hay quienes prefieren creer lo que confirma sus prejuicios, cada vez son más los que desconfían del escándalo fácil. Y ahí, precisamente ahí, radica la victoria lenta pero profunda de Bolaños, devolver a la verdad el prestigio que nunca debió perder. Porque al final, la política no se mide solo por los votos, sino por la huella moral que deja. Y en una época en la que la mentira se ha vuelto costumbre, defender la verdad es casi un acto heroico. Félix Bolaños lo hace sin alardes, sin dramatismos, con la calma del que sabe que el tiempo, tarde o temprano, pone a cada cual en su lugar. El PP seguirá cabalgando sobre sus mentiras, pero la historia, esa jueza silenciosa, no suele ser benévola con quienes confunden la oposición con el engaño. Y quizás, cuando todo el ruido se disipe, cuando los bulos se desvanezcan como humo, quedará la imagen de un ministro que se enfrentó a la falsedad con serenidad, que defendió la palabra como un valor y que entendió que la política, al fin y al cabo, no es un campo de batalla, sino un espacio donde la verdad debería ser la única bandera que merezca ser enarbolada.